Teleamazonas presenta. Saludos cordiales, buenas noches, gracias por acompañarnos. Este es el programa Hora 25. Quito soporta una oleada y un brote significativo de contagiados del COVID-19. El paso de luz roja a la amarilla hizo que la ciudad experimente un incremento de contagios. Es preciso la participación de los ciudadanos, el manejo responsable de sus comportamientos y el cuidado personal al extremo. Hay señales que los hospitales y casas de salud han llegado a su tope. Las salas de cuidados intensivos están saturadas. La necesidad de hacer exámenes o pruebas adecuadas se vuelve fundamental para crear cercos, establecer áreas de zonas de atención prioritarias y, naturalmente, enfrentar el mal. El Ministerio de Salud tiene hecho presupuestos. Al momento estamos dentro de los cálculos establecidos por esa Secretaría de Estado. El riesgo se presenta por la indisciplina y la posibilidad de un desborde. La disyuntiva entre la vida, la salud y la economía se hace presente en cada decisión de las autoridades y, por cierto, en el comportamiento de los ciudadanos. Estos son los temas que vamos a tratar esta noche y para ello doy la más cordial bienvenida a los siguientes invitados. Está con nosotros aquí en el estudio de Teleamazonas Jorge Yunda Machado. Él es el alcalde de la ciudad de Quito. Nos acompaña también Juan Carlos Ceballos López, es el ministro de Salud. Y gracias también a Juan Zapata Silva, director del servicio ECU 911. Saludamos a la audiencia, les damos la más cordial bienvenida. Belén, buenas noches. Muy buenas noches, Andrés, amigos televidentes. Bienvenidos a un nuevo programa de Hora 25. Quito está atravesando un complejo momento. El número de contagios se disparó, aparentemente desde que la ciudad pasó a semáforo amarillo, y con ello se flexibilizaron las medidas y la ciudadanía se relajó. Al momento, la capital tiene más de 10.000 contagiados, aunque la cifra incluso podría ser mayor, pues existe un déficit de pruebas diagnósticas. Las casas de salud trabajan al máximo de su capacidad y en algunos lugares la ciudadanía parece no comprender aún qué es lo que ocurre. Les hemos preparado un reportaje recopilando la situación que atraviesa la capital. Veamos. Durante los primeros meses de la pandemia, Quito fue una de las ciudades en donde se acataron casi al 100% las medidas de restricción. Eso se reflejaba en las cifras. Pese a ser la ciudad más poblada del Ecuador, no encabezaba la lista de contagios en todo el país. Sin embargo, ya en las últimas semanas de mayo, aunque la ciudad continuaba en semáforo rojo, en muchos sectores las medidas ya no se cumplían. La necesidad económica de muchas personas los obligó a salir a las calles a vender lo que podían. Para el 3 de junio, la ciudad pasó a semáforo amarillo. Se flexibilizaron las restricciones y la ciudadanía aparentemente se relajó más de lo que debía. Y una vez más, eso se evidenciaba en las cifras. En una semana en semáforo amarillo se incrementaron 668 casos y ya en un mes el incremento fue de 3.974 casos, aunque la cifra incluso podría ser mayor porque la ciudad tiene un déficit de pruebas diagnósticas. Las ventas informales se tomaron las calles. El número de llamadas al ECU 911 por emergencias relacionadas con libadores suman más de 6.000. Las fiestas clandestinas y en casas no tienen distinción de barrios. Ocurren en igual medida en sectores populares como en sitios residenciales. Según el ECU 911, se han registrado 30 sectores en donde la ciudadanía incumple las medidas. La mayor parte de ellos están en el sur y centro de la urbe. Por ejemplo, Chillogallo y Guamaní, en el sur de la ciudad, se han convertido en 2 de las 10 parroquias con mayor número de contagios en todo el Ecuador. Se entiende que era necesario cambiar el semáforo, sin embargo, todo indica que se desperdició la cuarentena para fortalecer las capacidades indispensables para esto. Durante ese periodo había que desarrollar una capacidad importante de vigilancia epidemiológica en los barrios y en las comunidades, para que en el momento que se incrementara la movilidad
sabiendo que esto iba a incrementar también la transmisión de la enfermedad, tuviéramos una capacidad de contención, de reducción y de control. Y ese incremento de la movilidad, del contacto social, se reflejan hoy en las casas de salud, que están trabajando a su máxima capacidad. En cualquier lugar donde se haya podido técnicamente poner una cama, un sillón reclinable o a veces hasta una silla con un tanque de oxígeno portátil para darle la oportunidad a cualquier persona que necesite el oxígeno, se lo ha hecho. Los casos de personas fallecidas por COVID-19 también se incrementaron. Solo en julio, según el COE nacional, la cifra ascendió a 532 muertes confirmadas por COVID-19 y 100 con sospecha. Según proyecciones realizadas por centros de estudios internacionales y nacionales, Quito podría alcanzar un pico explosivo de casos en el mes de agosto. Lo cierto es que los expertos y las autoridades coinciden en que no habrá sistema sanitario que soporte tal cantidad de pacientes si la ciudadanía no colabora. Sostienen que la pandemia no se vence en los hospitales, sino en las comunidades. Hoy la corresponsabilidad, sin duda, es la pieza que falta para superar esta situación. Bien, vamos a iniciar entonces la conversación de esta noche. Voy a dar la palabra al alcalde de Quito para conocer un tema que había generado algún nivel de ruido, de dificultad y que es preciso aclarar. Luego vamos a tratar los elementos que han sido puestos en el reportaje. Señor alcalde, ¿qué ocurre con esto que fueron calificadas como las pruebas chimbas? Buenas noches. Gracias, Andrés. Buenas noches al señor ministro. Un saludo cordial, estimado Juan, a toda la teleaudiencia. Mire, en la Constitución, la salud, la competencia le corresponde al gobierno central, al Ministerio de Salud. El alcalde o los alcaldes estamos para los temas del espacio público, del mercado, de la vereda. Dadas las circunstancias y la catástrofe que estamos viviendo en la ciudad, en el país y en el planeta, nos hemos involucrado los alcaldes a ayudar a las autoridades nacionales y parte de esta responsabilidad que generamos un hospital con capacidad de 370 camas, repartimos más de 500,000 de kits a las personas en la primera etapa de la cuarentena, nos dedicamos a la ingrata y triste actividad de la recolección de los cuerpos, lo hace el municipio conjuntamente con el ECU 911 y parte de esto también importamos pruebas de detección de material genético, pruebas que después de varios análisis en diferentes laboratorios nacionales e internacionales se ha determinado su normalidad, su efectividad de un 95%. ¿Cumplen con las exigencias? Cumplen con las exigencias. Ya. Ninguna prueba en el mundo es 100% efectiva y ninguna prueba per se sirve para un diagnóstico, porque es la prueba, más los síntomas, más los signos, más el estado general del paciente. Hoy me puedo hacer la prueba y en media hora puedo ir a visitar a mis familiares, me contagian, estoy nuevamente positivo. De manera que hemos realizado cerca de 20,000 pruebas, el 8% cerca de todas las pruebas que se han hecho en todo el Ecuador y vamos a seguir trabajando para ayudar en esta competencia. ¿Y por qué se tuvo que devolver un lote, señor alcalde? Porque se iban a caducar y con el proveedor se han llegado a acuerdos de mutuo entendimiento para que esta caducidad puedan tener un año y poder seguir haciendo este testeo. ¿Y por qué o qué cree usted que ocurrió con ese estudio que hizo la universidad, la UDLA? De los entendidos en la materia, los microbiólogos, depende de los procedimientos, depende de la cadena de frío, depende de la transmisibilidad del virus en diferentes etapas en el procesamiento. Hay muchos elementos en esto de determinar el ARN de un microscópico virus que es el que está afectando la salud del mundo entero. Pero entonces las que están ahora mismo siendo utilizadas cumplen las exigencias. Cumplen las exigencias. Un 95%. En un 95% para la detención. De todas maneras, no hay ninguna prueba 100% efectiva. Siempre tienen un porcentaje, especialmente de falsos negativos, muy difícil de falsos positivos, que corroboramos con las pruebas rápidas que determinan inmunoglobulinas, IgG, IgM, y con los demás criterios médicos seguimos ayudando en esta pandemia. Ok, vamos al otro tema, señor ministro. ¿Qué es lo que ocurre en las casas de salud, en los hospitales, en el sistema en general en la ciudad de Quito? Sí, Andrés, buenas noches, sí. Andrés, buenas noches. Antes de contestar la pregunta, yo quiero decirle a mi querido amigo, al alcalde Yunda, que si bien es cierto, es parte de la Constitución la obligación que tiene el gobierno central, el Ministerio de Salud Pública, de velar
por la salud de los ecuatorianos, que de hecho de esta pandemia no salimos sin su ayuda. Y no salimos sin la ayuda de Andrés y no salimos sin la ayuda de Juan, porque son las personas, los individuos, las familias, el vecindario el que tiene que ayudar. Esta es una pandemia con unos límites insospechables que ha pausado el mundo por más de 6 meses. Estamos en el día 142 de la pandemia. Es una tarea de todos, sin duda. Es una tarea de todos. Todos estamos comprometidos en eso, ministro. Exactamente. Pero las autoridades nos tienen que guiar, nos tienen que señalar el camino un poco. No, y por eso mismo le agradezco mucho que me haya invitado para poder dar esa guía. La situación de Quito, la situación de Pichincha es una situación crítica. Eso quiere decir que el número de unidades de cuidados intensivas están llenos. Están llenos. Están llenos, no se han negado. Pero también tengo que aclarar el otro asunto, que hemos hecho adaptaciones, adecuaciones a áreas de hospitalización, áreas de emergencia muy grandes. Y lo importante es que no hay ni un paciente que no esté atendido en Quito en este momento. Esa es una parte importante. Habrán retrasos, lamento mucho que haya retrasos, pero la capacidad de los hospitales se renueva completamente. Tenemos nosotros una capacidad de adaptación de esas salas, etcétera, que vienen en hospitalizaciones, que vienen en emergencia y que se les utiliza como unidad de cuidados intensivos. Porque ustedes comprenderán que hacer una unidad de cuidados intensivos cuesta muchísimo tiempo, mucho trabajo y sobre todo requiere muchísimo personal de salud para atender esas camas. Pero hoy, como están, este momento, no hay nadie que está esperando para entrar a las áreas adaptadas. Habrá gente en emergencia porque hay exámenes que hacer, rayos X que tomar, resultados que esperar. Pero de ninguna manera, y esta es una cuestión que es tranquilizadora para la comunidad, nosotros tenemos camas adaptadas tanto para el uso de ventiladores como para unidades de cuidados intensivos más sofisticadas. Ok, voy con usted, director, en un minuto. Quisiera, alcalde, un tema que se planteó en el reportaje y que quizás usted la pueda señalar o dar ejemplos, es esto de evitar que lleguen al hospital, de trabajar en la comunidad. ¿Qué se puede hacer? Bueno, primero quisiera corroborar las palabras del señor ministro. En realidad, esta crisis sanitaria no la podemos salir solos. Y hemos mantenido comunicación constante con Fuerzas Armadas, con el Gobierno Nacional, con el Ministerio de Gobierno, con el Ministerio de Salud, con el COE provincial. Hemos estado articulando estas medidas y en realidad ahora, inclusive Guayaquil, debo agradecer públicamente, nos envió 20 médicos que tienen mucha experiencia porque Guayaquil ya pasó por una etapa durísima y hoy estamos instalando 10 carpas, inclusive más las carpas que el municipio está implementando, coordinado con el Ministerio de Salud, en los barrios, en donde están los barrios más calientes, en donde hay mayor cantidad de contagiados. ¿Cómo sabemos que están contagiados? Por las pruebas que hemos realizado. Ahí vamos a realizar ahí funcionan las pruebas. Ahí funcionan las pruebas, ahí vamos a realizar la primera contención, porque desgraciadamente los pacientes están llegando a los hospitales, a las salas ya de diferentes casas de salud graves, ya con problemas serios respiratorios, pero ahora vamos a ir a los barrios para ahí comenzar un tratamiento y hacer un tamizaje para ayudar a contener esta saturación, diríamos, del sistema Trabajar sanitario. En los barrios. Trabajar en las los áreas calientes, como usted ha señalado. Totalmente. ¿Qué se puede hacer ahí? Ahí se puede diagnosticar, se pueden hacer las pruebas, se puede iniciar el tratamiento, se puede realizar un tamizaje. ¿Quién necesita un nivel de atención más profesional o más sofisticada? ¿Y quién puede irse a la casa o quién puede ir al Bicentenario, donde tenemos una capacidad de 360 camas, que hoy por hoy estamos con 120 pacientes? Ok, gracias, alcalde. Señor director, ¿qué es lo que usted ve? ¿Cuál es el mapa que usted revisa todos los días desde el ECU 911? Bueno, muchísimas gracias. Buenas noches, sí. Andrés, buenas noches. Gracias por la invitación. Un saludo a Jorge y a Juan Carlos y a toda la comunidad que nos está mirando. Efectivamente, nosotros como 911 tenemos dos competencias, ¿no? La articulación de emergencias y la videovigilancia. Y hoy ha sido muy fundamental la videovigilancia en esta crisis. 5.800 cámaras han estado activadas a nivel nacional y especialmente en la ciudad de Quito, cerca de 1.000 cámaras. Y yo quizás vemos esas radiografías diarias de las ciudades y lo que siempre hemos venido diciendo,
lastimosamente Quito, desde que inició la crisis sanitaria, venía con esta incivilidad o esta inconducta en el tema de aglomeraciones. Entonces tomamos 5 ejes, Andrés. El tema de las aglomeraciones, que quizás aquí el experto Juan Carlos, obviamente el ministro nos va a dar la razón, es del potencial de riesgo quizás más alto para tema de contagios, porque estamos olvidando el distanciamiento social. El tema de los toques de queda, el tema de escándalos, el tema de libadores y algo que de veras nos sorprende demasiado, el tema de las fiestas en domicilios, en estas discotecas camufladas y todo lo demás. Así es que esas incivilidades las hemos venido nosotros determinando y lastimosamente, Andrés, tenemos los datos acá. Quito está entre la primera, segunda o tercera, dependiendo de estos temas, es decir, siempre está entre los primeros lugares de las incivilidades. Entonces, ¿a dónde vamos? A que tenemos que entender lo que decimos. Al virus no se lo gana en una sala de un hospital, se le gana en la comunidad, se le gana en los barrios, y ahí viene muchísima corresponsabilidad, muchísima disciplina ciudadana y entender que la crisis sanitaria todavía existe, o sea, el virus está acá. ¿Y qué cifras tiene usted para ejemplificar lo que nos acaba de señalar? ¿Cómo usted demuestra esto que nos acaba de manifestar? Mire, por ejemplo, en el tema de aglomeraciones, mi querido Andrés, mire, este es el tema nacional, y ustedes ven que Quito lastimosamente lidera en el primer lugar con el 20%. ¿Qué quiere decir esto? Que de 40.000 aglomeraciones que tenemos a nivel nacional, 42.000 aglomeraciones. Aglomeraciones. Quito obviamente ya está en 8.252. Y me permití, Andrés, subrayar las parroquias, ¿no? Las parroquias, y voy a dar lectura, ¿no? Guamaní, Ecuatoriana, Chillogallo, Centro Histórico, San Juan de Calderón, Quitumbe, Magdalena, Cochabamba, Calderón. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando usted observa el resto de, por ejemplo, fiestas, nosotros acá, lastimosamente, Quito presenta, ya llegamos a las 1.000 fiestas en domicilios, de las que han sido reportadas al 911, y que obviamente tenemos que hacer una cruzada social en este tema y tenemos que reportar. Reloj de datos de 8 a 1 de la mañana, los sábados y los domingos, y cuando nosotros vemos las mismas parroquias se repiten. Cuando hablamos de libadores, mi querido Andrés, miren, libadores, esta es la nacional, Quito ocupa el segundo puesto después de Guayaquil, y nosotros estamos hablando que en Quito tenemos ya 16.714 articulaciones de emergencias por libadores, y las parroquias se repiten, es como calcar, es como sacar una fotocopia, por eso que les he puesto con resaltador. Y cuando hablamos de escándalos, miren, Quito está en el segundo lugar después de Guayaquil. Quito presenta hasta el momento 22.148 escándalos, estamos hablando en la vía pública. El reloj de datos nos dice de 6 de la tarde a 1 de la mañana. Y obviamente, vuelvo a insistir, son las mismas parroquias prácticamente que se repiten, y ahí es cuando nosotros llegamos a una conclusión después de la reunión que tuvimos con las autoridades del Distrito Metropolitano de Quito, en donde cruzamos las bases de datos, Andrés, del COE Metropolitano, del COE Nacional, de la Policía de Fuerzas Armadas, de la Agencia de Control, del Sistema Epidemiológico y también del ECU 911. Y son las mismas parroquias las que se repiten. Por eso es que en esa reunión, que fue muy positiva, nosotros llegamos a establecer los 7 puntos en donde hoy se están. Así generamos una matriz, Andrés, y ustedes ven, ponemos ahí, sí, es decir, la parroquia que tiene mayores niveles de incivilidades y sobre todo la que se repite, y con esto termino, Andrés. Sí. Y cruzamos los datos con los niveles de contagios y son exactamente las mismas parroquias que tienen el mayor número de contagios. Conclusión final, existe una relación directa entre las incivilidades y el número de contagios. Ok, tenemos que hacer una pausa. Enseguida, ministro, voy con usted después de la publicidad para leer, para interpretar, para reflexionar estas cifras que nos acaba de dar el director del ECU 911. En un instante, retornamos. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Si bien la capital atraviesa un complejo momento en el tema sanitario, tampoco se puede descuidar la reactivación económica. Según el SRI, el Ministerio de Trabajo y los registros del IES, Quito ha sido la ciudad más afectada por el confinamiento, con un lucro cesante de $6.500 millones. Son varios los sectores productivos que hoy luchan por mantenerse en pie, pero para hacerlo se requiere el compromiso de la ciudadanía de mantener hoy más que nunca las medidas de prevención. Veamos en el siguiente reportaje cuál es la realidad de la capital en el ámbito productivo.
No todos ellos eran comerciantes informales antes de la pandemia. Algunos tenían empleo en otras áreas, como en el sector de la construcción, por ejemplo. Pero la crisis los hizo pasar a formar parte de la lista de desempleados y al no tener forma de llevar comida al hogar, han optado por trabajar en las calles. Henry Yandún, vocero de Constructores Positivos, lo confirma. Explica que el 83% de la gente que emplea el sector de la construcción no posee título y que al quedar sin trabajo pasan directamente a la informalidad. Por causa de la pandemia, el sector de la construcción se contrajo en un 43% y tuvieron que despedir a cerca del 20% de sus empleados. Si no están con nosotros, están en la informalidad, lamentablemente contagiándose. Hoy dicen que están haciendo todo lo necesario para reactivar al sector. Por ejemplo, sostienen que han cumplido estrictamente con los protocolos para evitar que sus colaboradores se contagien. Nosotros cogimos el desafío de ser la primera actividad en reactivarnos y estamos muy orgullosos de los resultados porque son muy pocos los contagiados. La gente lo está tomando como una cultura, el cuidado dentro de las obras. Pero ese no es el único sector afectado. El comercio no logra recuperarse. Pese a que con el semáforo amarillo las ventas incrementaron, hasta ahora no se alcanza lo esperado para evitar más despidos. Quito ha sido la ciudad más afectada por el confinamiento, con un lucro cesante de alrededor de $6.500 millones en ventas. En un recorrido por varias calles capitalinas, esto es lo que se observa. Varios comerciantes decidieron cerrar sus negocios, pues no podían ni siquiera pagar los arriendos. Otro sector que hoy lucha por sobrevivir es el textil. Javier Díaz, presidente ejecutivo de la Asociación de Industrias Textiles del Ecuador, lo explica. El primer semestre nuestra estimación es que habremos caído más de $250 millones en facturación. De allí que esperan recibir el apoyo de la ciudadanía y de las autoridades. Las compras públicas tienen que ser 100% ecuatorianas para lograr la reactivación. En el caso textil, estamos viendo cómo en estos meses de emergencia, muchos productos que han comprado las entidades públicas han venido de afuera, habiendo capacidad de producción local. Pero sin duda el que continúa prácticamente paralizado es el sector turístico. Según las autoridades, el sector turístico en la capital apenas se ha logrado reactivar en un 4%, representando así millonarias pérdidas. En el centro histórico de la capital, por ejemplo, los dueños de restaurantes y cafeterías están preocupados por el futuro de sus negocios y sus empleados. Pero para que esto funcione necesitamos también el apoyo y la colaboración del municipio de Quito, que como ustedes saben, estamos realmente desbordados con el tema de lo que son las ventas ambulantes. La reactivación para todos ellos es fundamental, pero esta debe estar ligada a estrictas medidas de bioseguridad, para así no lamentar más fallecidos y contagiados, pero tampoco lamentar una crisis económica sin salida. Bien, como habíamos quedado, voy a dar la palabra al ministro para referir datos sobre lo que ocurre en los hospitales, en las casas de salud. Más adelante vamos a tratar aquello que se acaba de plantear en el reportaje. Ministro, por favor. Sí, gracias. Mire, desde el principio, después de haber estado en Guayaquil, mi preocupación enorme era y sigue siendo Quito. Nosotros tenemos 341 unidades operativas en la capital. Todas fueron activadas. En Guayaquil no nos dio el tiempo para hacer eso. Todas tienen triajes, es decir, permiten distinguir entre aquellos pacientes que tienen infecciones respiratorias y aquellos que no tienen enfermedades respiratorias, es decir, van por vacunas, partos, traumatismos, etc. Se activó inmediatamente el médico del barrio. En una coyuntura con todas las comunidades, líderes comunitarios, etc. En esto hemos trabajado muy bien con el señor alcalde. A ellos se les dio los EPPs, que son los equipos de protección para distinguir que no pueda una persona contagiarse con facilidad. Y se han hecho derivaciones. Las derivaciones vienen justamente de esas 341 unidades operativas en el Distrito Metropolitano de Quito. ¿Qué son esas 341? ¿Qué entender qué? Dispensarios. Dispensarios, centros chiquitos, hospitales pequeños, etcétera, donde captan al paciente. Público, solamente me estoy refiriendo, de estos 341. Esos son los que están mandando y por eso es que crece enormemente la demanda. Pero ¿qué estamos haciendo? Si me puede, por favor, acá, en la estrategia epidemiológica que lo estamos haciendo conjuntamente, como digo, con el señor alcalde, con el municipio y con dos universidades, la Universidad Central y la Universidad de UTLA. 12 distritos están intervenidos. Tenemos nosotros 70% de centros de salud que son parte de esta detección del caso. Y que es lo que se refería Marcelo Aguilar antes de nuestra
de nuestra conversación, y son 894 vigilantes de la salud. Miren, 556 moradores de los barrios, 200 estudiantes que van como voluntarios, 120 técnicos de atención primaria de salud. ¿Y ellos qué hacen, ministro? Ellos son los que detectan el caso, ellos son los que elevan la voz de alarma y dicen la alerta, este paciente está tosiendo mucho, el otro señor necesita que se le vea. Identifican a las poblaciones vulnerables. Eso es lo que ellos están haciendo. Y es notorio. ¿Por qué? Porque a pesar de que nosotros permítame que suba acá, hemos subido a 1.6 veces el número de camas, solamente de abril a julio, a este momento. 1.6 veces, de 202 a 329. Y hemos subido las unidades de cuidados intensivos 61 a 162, 2.7 veces. O sea que en este momento hay unidades de cuidado intensivo 162. Hay 162, pero las necesidades son muchísimo más. Son muchísimo más grandes, pero todas esas están contenidas, están siendo tratadas. Ningún paciente deja de ser atendido en las áreas destinadas, adaptadas para el efecto. Pero mi punto es que por más que, y como decía el señor alcalde también, por más que subamos el número de camas, subamos el número de UCIs, esto no se contiene a nivel hospitalario, esto se contiene a nivel de la vereda, del barrio, del individuo. Esa concientización es lo que yo clamo a la ciudad de Quito en este momento. Es decir, vean, nosotros podemos dar el mejor servicio y voy a demostrar cómo nos comparamos con el resto de los países en algún momento de la entrevista, pero no es suficiente. No es suficiente. Lo que necesitamos es esa responsabilidad individual, de familia, de vecindario. Si no hacemos eso, no podemos hacer. Nadie va a resolver los problemas si no es el mismo ser humano, la misma persona que está en riesgo. Pero esa persona tiene que salir a trabajar, pues, alcalde, tiene que producir, tiene que ganarse algunas monedas. Esas gentes que estaban limpiando los parabrisas, que estaban vendiendo limones o naranjas en las calles, viven día a día, pues. Andrés, estamos enfrentando... Creo que después de los 100 años, después de la gripe española, estamos enfrentando una pandemia, pero atroz, de una transmisibilidad nunca antes vista, a decir de la Organización Mundial de la Salud. Estamos lejos de controlar el virus en el mundo entero. La Organización Panamericana de la Salud inclusive hace proyecciones apocalípticas. Habla de 400,000 muertos en América Latina hasta octubre. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Seguir usando la mascarilla, evitando las aglomeraciones, con este equilibrio entre la reactivación económica y el cuidarse la salud. No quiero ponerme de ejemplo, yo no soy inmune al virus, pero estoy 4 meses visitando hospitales, haciendo pruebas a gente positiva en los mercados, en los barrios, en las parroquias rurales. ¿No se ha contagiado Todavía no me he contagiado porque posiblemente tengo un poco más de cuidado en el uso de la mascarilla, en el distanciamiento físico. No estoy exento de que mañana o pasado, Dios no quiera, me contagie, pero he aguantado 4 meses sin contagiarme y esos cuidados quiero transmitir a la ciudadanía. Lo que dice el ministro, lo que dicen las autoridades, no está en los hospitales. Podemos seguir creciendo 10 hospitales más, 20,000 camas UCI más, pero es en la conciencia sanitaria y que no hay que culparle a la ciudadanía que no la tenga, porque también ha sido abandonada durante décadas de promoción, de prevención, de educación en salud. No nos han enseñado, pero ya hay estos 4 meses en donde sabemos que hay un virus mortal y que tenemos que tener esa conciencia sanitaria. ¿Qué es lo que ocurrió? Porque tal como se refirió también en el reportaje, en las primeras semanas, en los primeros días de esta cuarentena, la ciudad sí respondió, alcalde. Las calles se veían desoladas, estábamos en buenas condiciones de cuidado. Bueno, y eso es lo que ha logrado relentecer, que no ocurra acá una situación parecida a la de Guayaquil. Trágica, lamentable, de miles de muertos, y seguimos luchando, no estamos libres. Ojo, no estamos libres, pero seguimos luchando para que el sistema sanitario pueda descongestionarse poco a poco, pero aquí la corresponsabilidad, los promotores sanitarios tenemos que ser los mismos vecinos, los que estamos reportando a las autoridades. Tenemos 3,000 operativos que hemos hecho, 600 libadores, 600 fiestas que están libando y sin la mascarilla. Esos temas tienen que cambiar. Tenemos más de 8,000 personas multadas por el no uso de la mascarilla. Tenemos fiestas clandestinas, decenas que desactivamos, juegos populares con apuestas, con consumo de bebidas alcohólicas, y que esos jóvenes van a ir a las casas, y si tienen un adulto mayor, si tienen una persona con diabetes, con presión alta, van a contagiarle, y ellos son los que van a necesitar una cama que no hay disponibilidad al momento. Ahora, desde las autoridades, los responsables son los ciudadanos. Desde los ciudadanos, los responsables son las autoridades.
¿Qué pasa, Juan, si está mal? Mi querido Andrés, esta crisis y esta pandemia es responsabilidad absolutamente de todos, tanto en las medidas de mitigación como en los contagios. Y quizás para poner un poquito en el tapete, mire, en Guayaquil nosotros, por ejemplo, en gestión sanitaria, en la articulación de emergencias, en el ECU de San Borondón, nos creció de febrero, es decir, que veníamos de una cierta normalidad, digamos, a marzo que empieza la crisis, en el 833%. En abril ya nos bajó al 630%, es decir, imagínense, fue explosivo y exponencial. En Quito nosotros desde febrero tuvimos 7.960 emergencias de gestión sanitaria. Abril es el mes más complejo, 18.634, es decir, es del 148% más. O sea, el incremento es del 148, claro, no es de la magnitud que tuvo Guayaquil. Después se fue exactamente al 132 y hoy estamos en el 91%. O sea, también cuesta entender que estamos casi al doble. Claro. Sin embargo, Quito se viene manteniendo en esos niveles. Tampoco es que exista una curva pronunciada hacia la baja, pero no fue como en Guayaquil. Imagínense que en el centro del ECU San Borondón nos tocó a nosotros hacer el plan de contingencia. ¿Qué quiere decir? Enrutar llamadas hacia centros, y era Quito mismo el que daba el apoyo y el soporte a Guayaquil. Entonces, en Quito quizás pasa eso, pero... Perdón, una interrupción ahí. Eso de que se estabilice, ministro, ¿cómo leer? ¿Cómo interpretar? A ver, ahí tienes otro gráfico. Sí. Es interesante, Vier. Yo no quiero minimizar los casos. Es decir, la responsabilidad mía es dar seguridad a la comunidad, a la ciudadanía, pero tampoco es ocultar los datos. El exceso de mortalidad que estamos viendo, si por favor puede ver la cámara acá. Un momentico. Sí. Ya. El exceso de mortalidad que estamos viendo en Pichincha, hay que estar comparándola desde el 2018 al 2020, en los mismos meses. Estos son los fallecidos, ¿verdad? Exacto, son fallecidos porque el alcalde hacía alusión a eso y Juan también. De marzo a julio hay 1.519 fallecidos más. ¿De cuándo? A ver. De marzo a julio. O sea, cada mes hay muertos. 1.519. Ya. 1.519. Pero en enero tuvimos menos muertes que los 2 años anteriores, porque todavía no había la pandemia. Y fíjense que ustedes en la barra gris, ahí aumentó. Cómo va subiendo del 12.1. En marzo, 4.4. Más o menos igual a lo que ocurría un poquito más, en marzo del año pasado. Muy parecido a eso, sube poquito. Sube al 21, sube al 30 y sube al 40%. El total de estos muertos, de estos fallecidos, lamentablemente fallecimientos, es del 11.1%, es decir, 1.519 personas desde marzo a julio, no terminamos todavía julio, han fallecido por causa de la pandemia. Esta es una noticia trágica en muchos momentos, pero cómo nos comparamos con el resto de los países y cómo estamos con el resto del mundo también es muy importante. ¿Tiene esa información, señor ministro? Porque, miren, la mortalidad de pacientes con ventilación mecánica. Y aquí yo tengo que hacer un honor, un reconocimiento brutal a esa gente que está en el primer nivel, a los terapistas intensivos, a las enfermeras que están luchando todos los días con esa gente, con la gente que tienen abarrotadas, sí, las unidades de cuidados intensivos y aquellas que han sido adaptadas. Pero miren cómo en el Enrique Garcés la mortalidad de pacientes con ventilación mecánica son 41.7%, 27% para Calderón, 28.8% para el Hospital Pablo Arturo Suárez, el Eugenio Espejo 18.8%, lo que da un promedio de 38.8%. ¿Pero qué significa esto? Esto significa en Quito comparado con el resto de países. Yo les ruego que lean esta parte. Nosotros tenemos un 38.8% de mortalidad de pacientes que tienen ventilación mecánica. China, 35.4%. Italia, los mismos tipos de pacientes, 72.3%. Estados Unidos, 89.8%. 93.8%. Este es cálculo por millón de habitantes, ¿no? No, estos son los porcentajes de las personas que han llegado. Y en la siguiente lámina son la comparación internacional. En esto, miren, hay diferencias. Hay muchos de mis colegas de epidemiólogos que dicen, no, esto debía haberse hecho de esta manera, esto debía haberse hecho de la otra manera, debíamos haber cambiado y toda la cuestión. Esto sí es muertes por 1 millón de habitantes. Acá tenemos Chile, 442, Perú, 394, Brasil, 371. Lo importante está acá, en el Ecuador, 299 muertes por millón de habitantes. Así hacemos la corrección. Y de casos por millón de habitantes, miren dónde está el Ecuador. Está en 4.156 comparado con 17.195 casos de Chile, 10.593 del Perú, etcétera, etcétera. Y Panamá y Bolivia, que todavía nos llegan a tener las consecuencias del virus, que es la mortalidad,
Miren lo que estamos, 12.104 La pregunta del y millón, ministro, es, 4.977. ¿estas cifras que maneja el Ecuador son confiables? Estas son, es el Worldometer, o sea, es lo más confiable, no son las que hacen ninguna universidad, ningún grupo, ni la dicen ningún grupo de obispos tampoco. Estas son cosas a nivel, son datos a nivel mundial. Pero ¿cómo se registran? Habrá muchas personas en la informalidad, en situaciones muy vulnerables que no se registran. Pero cuando uno habla de una cifra de este tipo, primero tiene dos cosas. Una, que es muertes por millón de habitantes, para corregir por la cantidad de población, porque Chile es diferente de lo que es Ecuador y Ecuador es muy diferente a lo que es México. Pero es lo que se van actualizando día a día y lo que es lo más cierto, lo más evidente a nivel mundial. Okay. Perdón, Juan, te interrumpimos, sí. Bueno, definitivamente lo que decíamos, Andrés, nosotros estamos entendiendo y por qué se determinaron estas 7 parroquias, ¿no? Se georreferenció, se hicieron mapas de calor y por qué se determinó Calderón, Cotocollao, Belisario Quevedo, Centro Histórico, La Magdalena, Chillogallo y Guamaní. Esos son los barrios calientes que ustedes dicen. Son los acá. barrios calientes que en este momento, y ahí hay que hacer un reconocimiento a todas esas instituciones que están en la primera línea, ¿no? Fuerzas Armadas, Policía, el municipio de Quito, obviamente la red de salud, que están batallando con estas parroquias para decirles, por favor, entendamos que la crisis todavía sigue y que su comportamiento está generando relación directa con el número de contagios. Y como les decíamos, al 4.º día se va a hacer la evaluación de la operación, obviamente, en territorio, y a los 7 días ya con el complemento sanitario. ¿La represión, Fuerzas Armadas, Policía, agentes municipales, es suficiente eso o no? No, Andrés, porque no existe represión. Usted ha visto, los operativos son absolutamente preventivos. Ellos van con megáfonos diciéndoles que por favor tomen el distanciamiento. Pero igual hay borracheras, igual hay fiestas, igual hay... La semana anterior la Intendencia clausuró cerca de 40 fiestas en domicilios. Ahora ha sido menos, pero todavía existen. Allá tenemos que apuntar, porque no puede ser todo control, o sea, no puede poner un policía o un militar al lado de cada ciudadano. El ciudadano tiene que entender que con esa inconducta está generando muerte. O sea, no le puedes retar a un virus que al mundo le ha demostrado que es letal. Eso es lo que tenemos que entender, que la crisis es un problema de todos, Andrés, es una responsabilidad absolutamente de todos. Entonces, hagamos una cruzada de vida. Cuando a usted le inviten a una fiesta, a un domicilio, indíquele a esa persona irresponsable que va a aumentar el número de personas necesitando un hospital. Alcalde, por favor, ¿se puede controlar en los sectores, en los barrios calientes, como usted dice, o en las zonas calientes? Hemos redoblado los esfuerzos. Hay 5.000 funcionarios municipales que no han parado desde el primer día de la emergencia, y debo reconocer públicamente, con la ayuda de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, con esta coordinación nos hemos desplegado hacia todos estos barrios en donde la conciencia sanitaria todavía está en ese ciudadana de que es fuerte, que a ellos no les va a afectar el virus, que esto todavía es un mito, que además si se toman el alcohol será una barrera para contagiarse. Todas esas situaciones es falta de una cultura de promoción de salud que, como repito, se ha abandonado durante muchísimos años. Seguimos redoblando los esfuerzos, seguimos haciendo una conciencia sanitaria. Yo mismo recorro los barrios todos los días, de lunes a lunes, y estamos en las parroquias haciendo esta campaña, porque nos cuesta mucho entrar hacia esa conciencia, esa responsabilidad que definitivamente en estos momentos es fundamental. Ok, vamos a ir a un corte, señores, volvemos en un instante y continuamos conversando sobre lo que ocurre en Quito con la pandemia. En un instante. Ministro, frente a lo que escuchamos hace pocos instantes de Juan, que se ha estabilizado, ¿esa es una buena o es una mala noticia? No alcanzo a entender aquello. Bueno, es una noticia real. Mire, esto puede continuar, pero ya tenemos grupos de médicos, de enfermeras exhaustos, que están trabajando día a día. Solamente en el Hospital Eugenio Espejo, más de 250 pacientes han sido atendidos. Esta es una pandemia que no va a acabar en los hospitales. Esta es una pandemia que se le tiene que dar el cuidado que es necesario, con la responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos. Usted que me está oyendo en la televisión, usted que sabe, que me está escuchando este programa, que le interesa, usted tiene la responsabilidad. No lo tenemos solamente
solamente nosotros como autoridades de salud. Usted la tiene. Y por eso es que es absolutamente importante que esto continúe, que continúen las medidas del lavado de manos, del distanciamiento social y ahorita evitar las aglomeraciones, evitar las fiestas, evitar todo lo que son actos sociales. Esta es una pandemia que tiene unas consecuencias brutales. Tenemos un 60% de informalidad en el país. No le podemos obligar a la persona que no salga a vender para subsistir. Pero otra cosa es que haya 800 y pico delibadores que han sido sancionados. Ese es un contraste brutal. Alcalde, ¿hay la posibilidad de retornar al semáforo rojo? Siempre estamos monitoreando día a día. Yo creo que este es un tema científico. Siempre vamos a valorar la salud y la vida por encima de cualquier otra situación. De ser el caso, nosotros siempre alertaremos a la ciudadanía y a las autoridades nacionales para tomar las medidas que sean necesarias. Por ahora yo creo que ratificar lo que dice el señor ministro, el uso de la mascarilla, el distanciamiento que tiene que ser ya parte de esta conciencia sanitaria. Mire, me parece tan importante, por ejemplo, la actividad física, porque como no hay vacuna, no hay un tratamiento efectivo, ha mejorado los esquemas terapéuticos. Antes se morían por la infección, luego se dieron cuenta que era el tema inflamatorio el que estaba matando, y ya hay otros arsenales terapéuticos que ayudan. Pero no existe vacuna, no existe todavía un tratamiento 100% efectivo, pero el sistema inmunológico de cada uno de nosotros es el único que nos puede salvar. Y para tener un buen sistema inmunológico, 30 minutos de actividad física diaria, la mascarilla, el distanciamiento, y podemos coexistir con este virus porque esto va para largo. Posiblemente tendremos que estar así un año y medio, 2 años. La única forma de enfrentar al virus este momento, antes de que haya la vacuna, es los anticuerpos que podemos Los crear. anticuerpos, y para que usted tenga buenos anticuerpos, descanse, haga actividad física, coja algo de sol para la sintetizar vitamina D, ¿no? Vitamina D, importantísima en el sistema inmunológico. Esos temas tenemos que seguirlos dando adelante para que el uso de la mascarilla y no la aglomeración haga que logremos en algo detener este contagio, porque caso contrario no hay hospitales, no hay camas, no hay unidades de cuidados intensivos que alcance. Por favor, Juan, ¿qué elemento adicional puede agregar? Quizás reforzar lo que dice Jorge. Si es que hay un desequilibrio entre la cuantificación, oferta y demanda, no va a haber hospitales que soporten exactamente aquella demanda. Por lo tanto, eso tenemos que bajarlo con nuestras conductas. Hay una palabra, Andrés, que se llama solidaridad. Debemos ser solidarios con la ciudad, con el país, entender que cuando yo estoy generando una incivilidad o una inconducta, puedo esa irresponsabilidad mía trasladarla a un tercero inocente que sí está cumpliendo con las medidas de bioseguridad. Entonces, yo sí le apunto a aquello, responsabilidad, muchísima disciplina, este triángulo de vida que estamos hablando, distanciamiento social, mascarilla, lavado de manos, tiene que ser parte de nuestra nueva normalidad, pero sobre todo entender que alguna inconducta que nosotros generamos en un barrio, pues pensemos que estamos afectando a una ciudad entera. A ustedes les llaman todos los días, le están llamando incluso para hacer pasadas, como decimos habitualmente. ¿Qué ocurre con eso? ¿Se satura? ¿Qué pasa con las ambulancias, por ejemplo? Miren, nosotros hasta el momento tenemos el 44% de llamadas de mal uso de la línea. Gente que sigue... 44%. Eso también es una incivilidad humana, no es una inconducta, porque todos los servicios tienen que estar 100% a disposición de la gente, y obviamente las líneas telefónicas es esencial, porque es el punto de partida de una articulación de emergencia. Eso traducido en las más de 4.200.000 llamadas que hemos recibido, son 1.800.000 llamadas de mal uso, y para que lo llevemos a números, es 3.700.000 que hemos botado a la basura si nosotros hubiéramos hecho esos presupuestos, si no hubiese gente que nos llama a pedir hamburguesas, papas fritas o salchipapas. Sí. Pero también te llaman para pedir auxilio, sin duda. Por supuesto, por eso tenemos que dejar que esa línea sea solamente para emergencias, porque es una línea que está para salvar vidas. Entonces, ¿y qué pasa con las ambulancias, por ejemplo? Bueno, la oferta, nuevamente vuelvo a insistir, nosotros hemos tenido un incremento del 20% de recursos en ambulancias. Pero ¿por qué también estamos utilizando ambulancias, mi querido Andrés? Porque también hay personas bajo efectos de alcohol que se chocan, que tienen un accidente de tránsito. Tenemos que enviar 2 ambulancias a este incidente que pudo haberse evitado si tenemos conciencia. Todo siempre termina en la corresponsabilidad y en la conciencia ciudadana, pero yo estoy optimista de que la gente va a entender que seamos solidarios, y esos números, ojalá en estos 7 días que haremos la evaluación, esos números nos den la pauta de que el quiteño y el ecuatoriano entendió que es nuestra responsabilidad también poder ayudar en esta cifra. Ministro, por favor, ¿qué más podemos agregar? No tolerancia. Insistimos en el llamado.
cero tolerancia, denuncien si hay fiestas, si hay aglomeraciones, si la gente incivilizada trae alibadores, fiestas, todo eso se tiene que denunciar. Y la otra cuestión es, vaya pronto al hospital. Usted tiene un centro de salud, hay 341 unidades operativas, dispensarios, centros médicos cerca de su barrio. Vaya ya, ¿Y no que vaya espere. para qué, ministro? Para que sea evaluado si es que una persona tiene una insuficiencia al respirar, le cuesta respirar, tiene fiebre, tiene tos seca, ha perdido el sentido del olfato o del gusto, vaya, diríjase, no espere tanto, no llame a la ambulancia cuando es demasiado tarde. Extrema. Exacto, porque no queremos ver muertos en ambulancias o muertos a la llegada de la emergencia. Es la razón por la cual nosotros tenemos un porcentaje tan alto de ocupación, porque los recogemos de toda la periferia y los aceptamos a todos. Pero por favor, no corra riesgos, llegue pronto. Ahora tiene sus médicos. Es una ventaja enorme del semáforo amarillo. Se abrieron las consultas externas para todos los médicos. Consulte con su médico si tiene un problema respiratorio. Haga que ese médico le evalúe y nosotros procederemos con la derivación. Ministro, ¿y qué pasa con las personas, los ciudadanos que tienen otras enfermedades? ¿Se los está rechazando o no? No. Justamente en la mayoría de los hospitales, si no en todos y en los centros de salud chiquitos, también tenemos una división enorme. La primera, con flujos diferentes, con caminatas diferentes, con personal diferente, etcétera, para aquellos que tienen afecciones respiratorias que pueden llevarnos a la enfermedad COVID, o si no, aquellos que tienen que vacunarse, tienen que asistirse por un problema de politrauma o porque simplemente van a dar a luz. Hay una diferenciación bien hecha, bien determinada, con guías. Nosotros tenemos una señalización a nivel de los pisos y de personal y de todo. ¿Usted está seguro de que eso está funcionando bien, ministro? Yo estoy seguro que esto está funcionando bien porque yo también recorro, como el alcalde Yunda, todos los centros y todos los días. Con mascarilla también. Recorro con mascarilla. Todos esos centros. Y además yo recibo todo el tiempo, antes de las 8 de la mañana, el reportaje de cómo están las cosas en cada centro. Pero nunca la posibilidad de atención va a ser igual a la demanda que hay. No va a ser. Y una cuestión más importante todavía, la de la prevención. La prevención y lo fundamental en términos de los contagios, en términos de la expansión del virus. La expansión del virus va a continuar algunos meses más, no sabemos, saldrá una vacuna, no sabemos. Estamos haciendo todo lo posible como gobierno para importar las vacunas apenas estén disponibles. Pero el momento de prevenir esto es absolutamente importante. Y la otra cuestión es la atención oportuna y la derivación que tiene que darse a un hospital cuando es necesario. Con usted terminamos, señor alcalde, por favor. Gracias, Andrés. La vacuna posiblemente estará muy cerca de salir, pero implementarse y llegar a nuestros países va a ser un largo camino, va a pasar mucho tiempo. Yo creo que aquí todos tenemos que convertirnos en promotores sanitarios. Yo cuando transito por las calles, nada me cuesta bajar el vidrio y con el modo pedirle al ciudadano que use la mascarilla, que se separe. Todos que tenemos un celular podemos contribuir con las autoridades para justamente cuidarnos. Y algo muy importante, los intereses políticos y la pandemia es una mezcla letal. A los políticos, si no van a ayudar, no estorben. Los políticos están estorbando. Ese es mi mensaje final. Señor alcalde, señor ministro, Juan, muchísimas gracias por haber asistido a esta convocatoria y hablar sobre lo que ocurre en la ciudad frente a la pandemia y las acciones que cumplen las autoridades, pero fundamentalmente lo que tienen que hacer los ciudadanos. Gracias, felicidades, hasta la próxima semana. Teleamazonas presentó